Buenos días, chicos. Qué gusto que estén aquí conectados para la charla de hoy. Aprovecho la oportunidad pues para agradecer la invitación a mí personalmente y a mis colegas a dar esta serie de pláticas que me parecen muy interesantes en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología de este año. Y bueno, esta semana eh, que cada año se lleva a cabo es para dar a conocer, digamos, difundir mucho del avance científico que se ha hecho durante el año y el peso que tiene la ciencia y el desarrollo científico en, obviamente, el avance de nuestras vidas. Y la verdad es que yo creo que en ningún año o en pocos años como este se volvió tan evidente la necesidad del desarrollo científico para hacer frente a las dificultades, ¿sí? Todos estamos haciendo frente a ella y nadie es ajeno, ¿verdad? Y es precisamente los temas, el tema que abarca las tres pláticas que cubren este ciclo. Ayer ya tuvieron una, hoy vamos a tener otras dos. Entonces, les digo, hoy más que nunca es evidente la necesidad del avance científico, la necesidad del desarrollo científico y del personal médico en este caso. Bien. Entonces, la charla que vamos a tener hoy es complementaria a lo que platicaron ayer con el doctor Julián, que era sobre el coronavirus, pero ayer platicaron sobre su estructura, cómo está formado, por qué tiene esa forma, cuál es la manera en la que es vivo debido a la forma que tiene, de qué está formado, ¿sí? Entonces ya entendieron un poco cómo se ve, cómo actúa. De lo que vamos a platicar hoy es también un tema muy interesante que deriva de eso, que es, ahora que yo sé cómo es el virus, cómo lo combato, ¿sí? El conocimiento en general que tenemos sobre el combate a los virus es que básicamente lo que necesitamos es una vacuna, ¿sí? Y precisamente de eso es lo que vamos a platicar hoy, sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como se conoce a la enfermedad. ¿Bien? Entonces, para comenzar, les voy a empezar a proyectar unas diapositivas que les tengo preparadas. Bien, chicos. Entonces, como les mencionaba, de lo que vamos a platicar hoy es déjenme acomodar acá para que no me estorbe. De lo que vamos a platicar hoy es sobre las vacunas contra este virus que lleva aquejándonos en realidad poco más de un año, ¿sí? Nos ha hecho cambiar mucho nuestro estilo de vida, distanciarnos de nuestros demás pares, de nuestras actividades normales, ¿bien? Y la esperanza está ahora en entenderlo lo suficiente como para poder generar una vacuna contra él, ¿sí? Bueno, y para comenzar con esto de las vacunas, tenemos que ir un poco más atrás. Ayer el doctor Julián en su plática ocupaba una frase que me pareció muy interesante, que era, conoce a tu enemigo, ¿sí? De alguna manera este virus se volvió un enemigo de nosotros, de la humanidad, ¿bien? ¿Cómo lo combatimos? Para combatirlo tenemos que conocerlo, ¿sí? Voy a recuperar un poquito de lo que platicaron ayer con el doctor Julián, que tiene que ver con la estructura, ¿sí? Tenemos entonces que conocer a este enemigo, ¿sí? El enemigo que nos aqueja es este virus, que el nombre, vamos a decirlo así, sistemático es SARS-CoV-2, que esto proviene del síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés, coronavirus tipo 2, ¿sí? Como les contó al doctor Julián ayer, este no es el primer coronavirus que nos encontramos, ¿verdad? Ha habido bastantes iteraciones de él que tienen diferentes. Entonces, que vamos a hablar sobre las vacunas y bueno, para hablar sobre ellas tenemos que conocer el agente causal, ¿sí? Este es el coronavirus, como lo conocemos típicamente, pero les decía que su nombre sistemático es SARS-CoV-2, que proviene de síndrome respiratorio agudo grave, por las siglas en inglés, 2, ¿sí?
debido a que, como les mencionaba, no es el primer coronavirus que enfrentamos, al que de hecho ha surgido en algún brote, ¿verdad? Recuperando rápidamente lo que platicaron ayer, en esta imagen, lo que les pongo, un coronavirus típico en el que vean que aquí tienen señaladas las principales partes, ¿sí? Noten que, como les mencionaban ayer, tiene una membrana hecha de lípidos. La mayoría de ustedes ya debe haber platicado sobre las membranas en biología celular, ¿verdad? Y está hecha de lípidos. Y como se los mencionaba el doctor Julián ayer, esta membrana no es de él. En realidad se la robó del huésped al que infectó, ¿verdad? Esos lípidos pertenecen al huésped previo. Entonces es lo que vemos acá. Otras partes importantes son, por ejemplo, vean estas espigas, estas especies de espinas amarillas que tienen aquí, son glucoproteínas. Esta es una glucoproteína que es una hemaglutinina acetiltransferasa, es una enzima que tiene en la superficie una proteína que le ayuda al proceso infectivo a poderse integrar a la célula que va a infectar, ¿sí? Tiene otras proteínas como estas que forman canales, glucoproteínas de membrana. A través de esos canales es que cuando el virus reconoce a la célula huésped va a inyectar su material genético, ¿sí? Vean que otro componente de superficie, ese muy llamativo, es esta otra, parecen como alfileres que tienen una bolita aquí morada. Esa es una proteína muy importante que también la platicaron ayer, que es la proteína de espiga o spike en inglés, que es como precisamente eso, espiga o espina, ¿sí? Entonces, todas estas moléculas que están aquí son la proteína S, ¿sí? Es la proteína que lleva a cabo el reconocimiento con el huésped, ¿sí? Y aquí es donde les contaban, en esta superficie de la bolita morada, que hay una proteína parecida a una de humano, que en algún momento se la debió haber robado a un huésped para poder hacer el reconocimiento, ¿sí? Y si vamos hacia el centro, vemos que lo que hay dentro de esta envoltura del virus es un ARN, ácido ribonucleico, de cadena sencilla, quiere decir que no está apareado, es un ARN de cadena sencilla, que es su material genético y está recubierto por lo que ven estas moléculas naranjas, que son fosfoproteínas que forman alrededor de él una cobertura. El ARN, les adelanto, es una molécula muy delicada, ¿sí? En el entorno. Entonces, cuando está expuesta a ciertas condiciones, sobre todo algunas enzimas, ese ARN es rápidamente degradado. Por lo cual estos virus deben protegerlo porque pues su manera de replicarse y de seguir, digamos, su fase de división es mantener íntegro o intacto este material genético. Hay diferentes tipos de virus, algunos tienen ARN, hay algunos que tienen ADN, ¿sí? Este en particular tiene ARN de cadena sencilla. Entonces, esta estructura del coronavirus ya es conocida. De hecho, si alcanzan a ver ustedes acá la referencia que les pongo, esto fue lo tomé de un artículo de 2003, lo cual quiere decir que la estructura de los coronavirus es conocida ya desde hace tiempo. Y esa es una de las principales razones por las cuales se ha podido avanzar tan rápido en el entendimiento de un nuevo virus, en la generación de vacunas. A lo mejor a nosotros nos parecería que está tardando mucho esto, pero el avance para generar conocimiento y para generar una vacuna es extremadamente rápido. Perdón. Y la razón es que no estamos partiendo de cero en el conocimiento de los virus, en específico de los tipo coronavirus. ¿Bien? Entonces, ya teníamos mucha información desde hace más de 10 años, ¿sí? Sobre su estructura. Ahora, una vez que conocemos su estructura, lo que hay que saber es cómo puedo usarla en su contra, ¿sí? Ahora, esto es pensando en generar una vacuna, ¿bien? Lo que han hecho muchos científicos, muchos virólogos en la búsqueda de vacunas es de todas estas moléculas que componen a un virus, ver cuáles de ellas son las que despiertan en un huésped una respuesta inmune buena. Ahorita me estoy adelantando un poco, lo vamos a platicar adelante. Pero una respuesta inmune quiere decir que en el organismo al que estén infectando
despierten una manera de defenderse, ¿sí?, de la infección. No todas las moléculas que están aquí pueden ser detectadas de igual manera ni generan la misma respuesta, ¿bien? Y ahí es donde esto se vuelve hasta cierto punto un arte, porque hay que encontrar cuál de todas estas moléculas de la estructura despierta la mayor respuesta inmunológica. Lo que han encontrado muchos virólogos en otros virus es que normalmente las moléculas que más respuesta inmune despiertan son las que están en la superficie, precisamente las de reconocimiento. Entonces, por eso, uno de los primeros candidatos para buscar la respuesta inmunológica de coronavirus fue esta, la proteína S o la proteína espiga o spike, ¿sí? Entonces, muchos esfuerzos se han centrado en ver la respuesta inmunológica que despiertan estas moléculas. Por eso era muy importante conocer primero al virus, ¿sí?, su estructura y cómo usarla de alguna manera en su contra. Entonces, habiéndoles dicho eso, pues muchas de las vacunas, prácticamente todas las que están ahorita en proceso, la molécula blanco que están seleccionando para crear las vacunas es la proteína S, ¿sí? Esa espiga de superficie de reconocimiento. La razón es la que les pongo aquí en el texto, porque es la proteína de contacto con la célula huésped, es donde se lleva a cabo el reconocimiento, ¿sí? Entonces, como lo ven en esta otra parte del texto, dice la mayoría de las vacunas en desarrollo se van a focalizar en prevenir la infección, es decir, evitar que el virus se una a las células y que pueda proliferar dentro de ellas, ¿sí? Y utilizando la proteína S o bien fragmentos de ella, ¿sí? La última finalidad de obtener de usar estas proteínas es que cuando se vacune a una persona, se desarrollen anticuerpos en esa persona que neutralicen la infección, ¿sí? La imagen que ven acá abajo es un poco, o es parecida a lo que vieron ayer en la plática con el doctor Julián, en la que nosotros estamos viendo, esta es extraída de un artículo de este año, como lo ven aquí abajo. Es una molécula, es una representación tridimensional, perdón, de la molécula de la proteína S. Si ustedes se acuerdan, esta proteína S tiene una región acá que parecería como un resorte, que es la que se le llama S2, y una región superficial que también le llaman S1. En conjunto, toda esta es la proteína S, ¿sí? Esta parte de arriba es la que lleva a cabo el reconocimiento y se ha visto en artículos recientes de investigación científica que esta sección, la S1, es la que mayor inmunidad ha despertado en las pruebas. Entonces, sobre esa parte de la molécula es que se está yendo al desarrollo de las vacunas. Y se han encontrado cosas bien interesantes, como que esta parte, que les digo que se lleva a cabo el reconocimiento, actúa como una especie de mano, ¿sí? Como una especie de pinza, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí, esta pinza está en una modalidad cerrada, por eso aquí nos dice closed RBD, ¿sí? Está en una modalidad cerrada. Cuando se lleva a cabo el reconocimiento, esa pinza se abre como si fuera una manita y la ven acá, dice RBD abierta. Noten que esta parte de la molécula se abrió y expuso esta que estaba escondida, ¿sí? Esta parte. Esta parte que está escondida se ha encontrado que todavía es una sección de la molécula que despierta mayor respuesta inmune, ¿sí? Esto se los cuento porque si bien en términos generales se dice que las vacunas están basadas en buscar la proteína S, utilizar esa proteína S, no es completamente la proteína S, sino pueden ser solo la fracción S1 o todavía fragmentos de la fracción S1. Lo que se está buscando es cuál sección es la que va a generar una mayor respuesta, ¿sí? Y ahora bien, ya que conocemos cuál es la molécula blanco, para antes de que nosotros platiquemos sobre las vacunas, tenemos que platicar un poco sobre cómo es que esos antígenos que están seleccionando, en este caso la proteína S, va a despertar una respuesta inmune, ¿sí? En las personas o en los huéspedes. Entonces aquí les quiero platicar de manera muy rápida. Voy a ser deliberadamente impreciso para que esto sea bastante rápido.
cómo se lleva a cabo la respuesta inmune, ¿sí? Porque si nosotros entendemos cómo se lleva a cabo la respuesta inmune, entendemos cuál es el efecto de las vacunas sobre nosotros. Entonces, primero, lo que les quiero contar es que hay dos tipos de respuesta inmune que se dan cuando nosotros nos exponemos a un virus, a un patógeno, ¿sí? Es la respuesta innata, ¿sí? La que tenemos en nuestro sistema funcionando todo el tiempo, independientemente de si ya nos enfermamos de una enfermedad, vale la redundancia, o si es la segunda o tercera vez, ¿no? Esta es la respuesta innata y tenemos aparte la respuesta adaptativa, ¿sí? Primero va la respuesta innata y esa desata después la respuesta adaptativa. Entonces, empecemos acá. Fíjense que acá tenemos una persona que está inhalando estas partículas rojas, que es el patógeno, ¿sí? Entonces, les decía, estas bolitas rojas es el patógeno, vamos a pensar ahorita que es el coronavirus. Entonces, la persona lo inhala, entra por los ojos, entra por la nariz, entra por la boca, ¿sí? De ahí la necesidad y la importancia de que cuidamos nuestra cara o nuestra boca con las máscaras, ¿sí? Y entonces ingresa ese patógeno a nuestro sistema y empieza a infectar células. Si ustedes ven acá, se lleva a cabo el reconocimiento de una célula sana, entra y empieza a proliferar dentro de ellas, ¿sí? Eso de alguna manera no lo podemos evitar, y menos con virus nuevos. Pero nuestro sistema tiene una manera de defenderse, aunque sean virus nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aunque la célula esté infectada, esta célula empieza a producir unas moléculas que se llaman interferones, que son las que ustedes ven acá, ejemplificadas, ¿sí? Son unas proteínas que empieza a producir resultado de que ha sido infectada. Estos interferones después son reconocidos por un tipo de células en nuestro sistema, que son los leucocitos o los glóbulos blancos, ¿sí? En este caso aquí dice NK porque se les llama en inglés natural killers o asesinos naturales, pero lo que asesinan son a las células infectadas, ¿sí? Entonces, cuando reconoce el interferón, estas células se activan y van a buscar a esas células que estaban infectadas y las destruyen, ¿sí? Por eso se les llama asesinos naturales. Entonces, cuando las destruyen, si ustedes ven en esta siguiente fase, esta célula que ya estaba infectada se destruye. Aquí vean todos estos pedacitos que quedan, se llaman detritos celulares. Todos estos pedacitos de la célula destruida. Después vienen unas células a recogerlos. Entre comillas, se los comen, ¿sí? El proceso se llama fagocitosis. ¿Cuáles son esas células que vienen a limpiar este desastre? Los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, estas células que fueron destruidas, los macrófagos y dendritas las fagocitan, se comen todos esos restos, y aparte de comerse todos esos restos, algunos de las partículas rojas que son del virus, las ponen en la superficie de sus células, las presentan, por así decirlo, ¿sí? Noten que aquí esta dendrita tiene partículas rojas acá en la superficie, este macrófago también las tiene, ¿bien? Entonces es un paso muy importante, porque estas células llevan en su superficie partes del virus. ¿Qué pasa después? Estas células viajan a través de nuestro sistema circulatorio hasta los ganglios o el vaso, que es donde se concentra la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, cuando llegan ahí, estas células que tienen expuestos los fragmentos del virus interactúan con otras células muy importantes del sistema inmune, que son los linfocitos, ¿sí? Otra especie de glóbulos blancos, ¿sí? Interactúan con linfocitos T y con linfocitos B, ¿sí? Entonces vean que acá estos macrófagos que tienen las moléculas en su superficie interactúan con este linfocito T, que hay dos tipos de linfocito T, CD4 y CD8. Esto lo van a ver con más detalle en alguna materia de biología celular, si no es que lo han visto ya. Y se pueden generar linfocitos activados, ¿sí? Tanto las dendritas como los macrófagos los activan, ¿sí? Ahora, esos linfocitos activados, lo que van a producir
es que un linfocito B activo que interactuó con uno que fue presentado empiece a producir anticuerpos, ¿sí? ¿Contra qué? Contra estas moléculas que venían aquí en la superficie. Entonces el cuerpo empieza a producir anticuerpos que son moléculas proteicas que ahora son específicas contra el antígeno. La manera que tuvo el cuerpo de saber que eran específicas era que se las trajeran al sistema inmune. Vean que acá las recogieron, se las vinieron a presentar. Ahora estos anticuerpos son producidos por estos linfocitos. Y noten que ya en la respuesta adaptativa, si nos vuelve a atacar el coronavirus, estos linfocitos B, ¿sí?, que ya conocen al virus, empiezan a producir sus anticuerpos y lo que hacen estos anticuerpos en el torrente sanguíneo es recubrir al antígeno e impedirle la infección. Entonces así se neutraliza al patógeno, ¿sí?, al virus en este caso. Y aparte, los otros linfocitos que también se activaron, estos linfocitos TCD8, se convierten en natural killers, estas células que matan a las células infecciosas, pero ya específicos para el antígeno, ¿sí? Y cuando esto sucede, decimos que ya tenemos una respuesta adaptativa a un patógeno en particular. Y si esta respuesta se mantiene, es a lo que nosotros después le llamamos respuesta inmune, ¿sí? Ahora, cuando llegamos a este punto, en nuestro sistema inmune ya se generaron dos tipos de respuestas. La que se llama respuesta humoral, que dice que es mediada en los fluidos corporales por los linfocitos B activados y que producen anticuerpos, es decir, estas. Humoral se refiere a que está en los fluidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la respuesta mediada por células, es decir, en linfocitos T activados que ahora son natural killers. Entonces tenemos dos defensas específicas ahora contra un patógeno en particular, que para este ejemplo es el coronavirus, ¿sí? Les decía que cuando esto se lleva a cabo, decimos que ya tenemos una respuesta inmune en toda su extensión y puede generar una memoria inmunológica. La razón es porque estos linfocitos que están produciendo anticuerpos se van a mantener en nuestro sistema produciéndolos por un tiempo, pues es variable, pero en el mejor de los casos pueden estar ahí por años produciendo estos anticuerpos. Entonces quiere decir que durante años ya este patógeno no va a ser un problema para nosotros. ¿Bien? Ahora, esta memoria inmunológica es lo que nosotros queremos lograr. Se puede obtener esencialmente de dos maneras. Una, exponiéndonos al patógeno, por así decirlo, dejar que nos enferme. Y la otra es a través de la vacunación, ¿sí? Antes de que nos enfermemos, ir y aplicarnos una vacuna que genere esta respuesta en nuestro cuerpo, ¿sí? Ambas tienen sus características, ventajas y desventajas. Por decir, la exposición al patógeno de ventaja tiene que no necesitamos una maquinaria industrial para poder producir las vacunas, pero la desventaja, y una muy grande, es que el contagio puede salirse de control, ¿sí? Que tengamos un contagio más allá de las capacidades hospitalarias que puede tener una comunidad, ¿sí? Ese es el problema de la exposición deliberada al patógeno. Pero eventualmente genera una respuesta inmune y en la población la genera globalmente y eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿Bien? Algunos países han optado por esta aproximación en el caso del coronavirus, pero pues es riesgoso en digamos, comunidades que son altamente pobladas, ¿no? Por otro lado, bueno, entonces eso es por el lado de la exposición al patógeno. Y por el lado de la vacunación, pues no necesitamos exponernos al patógeno, es decir, no necesitamos enfermarnos para despertar la respuesta inmune, sino es aplicarnos precisamente eso, una vacuna. ¿Qué desventaja tiene? Que, bueno, dado que es un virus nuevo, hay que generar una vacuna nueva, ¿sí? Y echarla a andar prácticamente desde cero, entre comillas, desde cero, ¿sí? Entonces requiere tiempo y requiere que pasen muchas pruebas. Pero lo que nos ayuda es a generar una respuesta inmune controlada sin la necesidad de exponernos al patógeno. Entonces, la verdad es que la
la opción, digamos, más social, más responsable desde el punto de vista social, pues es la vacunación, aunque requiere tiempo, inversión importante de dinero y conocimiento, ¿bien? Es precisamente de lo que queremos hablar nosotros, de las vacunas, ¿no? Entonces vamos ahorita a centrarnos en el lado de vacunación. Ya entrando un tanto más en materia como tal de la plática, que se llama vacunas contra COVID. Lo que les quiero contar es que actualmente existen cerca de 200 candidatos a la vacuna de este coronavirus, ¿sí? Están en ensayos clínicos todos ellos. Esto es interesante porque es una situación que se nos presentó hace poco más de un año, pero la cantidad de proyectos a nivel mundial es bastante alta, lo cual quiere decir que toda la comunidad científica competente en este caso se puso a trabajar, ¿sí? Hay muchas propuestas y muy variadas en la manera en las que funcionan, ¿sí? La razón por la que se pudieron generar tantas propuestas simultáneas al mismo tiempo es porque ya estamos atravesando una época en la que tenemos bastante conocimiento sobre cómo funcionan los virus y cómo podemos atacarlos, ¿bien? Ahora, les digo que todas estas están en ensayos clínicos, ¿sí? Los ensayos clínicos para la mayoría de los países se llevan a cabo en 3 fases, ¿sí? El objetivo de hacer esos ensayos clínicos, como se los pongo aquí, en cualquiera de las 3 fases es, 1, demostrar que son seguras, probar que activan el sistema inmune humano y comprobar su efectividad. ¿Bien? De todas las vacunas de las que yo les estoy hablando aquí, que vamos a abordar ahorita con detalle, la mayoría han logrado ya pasar la primera fase. Es decir, en la que se ha probado su toxicidad y su seguridad. Para pasar a la fase 2 tienen que demostrar que de hecho no son tóxicas para el humano y que son seguras. ¿Bien? Eso no quiere decir que hayan dado muy buenos resultados o no necesariamente quiere decir que hayan dado buenos resultados para generar anticuerpos, pero sí que son seguras. Entonces, la mayoría de ellas ya pasaron esa primera fase. Ahora, de esos 200 proyectos que yo les digo que hay de vacunas, obviamente hay algunos más avanzados y que de hecho son los que nos han contado o nosotros sabemos de ellos por las noticias, ¿sí? De todos esos, los más avanzados pues son los que están en fase 3 de análisis clínicos, que son, fase 3 quiere decir que ya están probándose en humanos y en, digamos, muestras grandes, ¿sí? De esos 200, en esta fase 3 actualmente están 9. Y esos 9 utilizan 4 tipos de formulaciones distintas que tienen 4 tipos diferentes de mecanismos de acción. Vamos a platicar a grandes rasgos sobre cuáles son esos 4 tipos de mecanismos de acción. Primeramente, hablando de los 4 tipos de formulaciones, de las 9 vacunas que tenemos, actualmente ya casi en fase de liberación, están las vacunas inactivadas y las vacunas proteicas o de subunidades proteicas. De entre todas las vacunas que yo les voy a platicar, estas son las más, vamos a llamarlo así, conservadoras. ¿Por qué? Porque son de las que más conocemos y de las que más tenemos vacunas, de las primeras que se generaron. ¿Bien? Entonces, nuestro conocimiento sobre ellas y cómo producirlas, pues es mucho más avanzado, ¿sí? Para eso, en esta imagen, fíjense que acá al centro tenemos al coronavirus, que nosotros ya conocemos. Obviamente esto es un esquema, ¿sí? Y acá les pongo que esto es un virus completo activo, ¿sí? Como el que podría infectarnos. Ahora, este virus, a través de algunos procesos, como pH o temperatura, puede inactivarse. Es decir, quitarle su viabilidad, pero mantiene su estructura. Por eso, a manera de ejemplo, vean acá que aparece en gris. Y esto es un virus completo inactivado. Fíjense que está intacto, pero ya no puede replicarse. Porque le subimos mucho la temperatura, mucho el pH, algunos metales pueden ser. Eso hace que se inactive. ¿Bien? Entonces, las vacunas inactivadas lo que utilizan son estos virus.
dado que no se replican, ya no son un problema, ya no serían un problema para el huésped cuando se expone a él. Pero lo que sí sucede es que como tienen su estructura intacta, si este virus inactivado se inyectara en dosis pequeñas en un huésped, va a despertar la respuesta inmune, ¿sí? Sin el problema de que haya replicación del virus. Entonces, es una manera muy interesante de abordarlo y les digo, esta es de las primeras aproximaciones que hay. Algunas de las vacunas que les platico son de este estilo. Bien, el otro tipo de vacunas son las proteicas o de subunidades proteicas. Fíjense que en este caso, hacia este lado, hay otras vacunas que ahorita no están aquí, que utilizan virus, que son completos, pero dice que son atenuados. Quiere decir que en lugar de que esté al 100% de sus capacidades, también con algunos tratamientos podemos hacer que trabaje o que sea infectivo a un 10 o un 5%, lo cual quiere decir que nos estamos infectando con el virus, que puede haber una replicación de él a pequeña escala, que nos den algunos síntomas leves, y utilizar este tipo de virus. Para estas vacunas en particular, esta aproximación no se está utilizando, es más de virus completo inactivado, pero quiero llegar a este lado en el que al virus completo, por algunos procesos un poco más severos, se puede destruir y generar de él fragmentos o pedacitos, a los que se les llaman subunidades, ¿sí? O partículas virales. Vean que aquí en este esquema tienen ustedes las proteínas de superficie, ¿sí? Liberadas. Entonces, es destruir este virus en pequeños fragmentos, obviamente lo haces inactivo, y ocupas sus partículas para poder generar la respuesta inmune en el huésped, ¿sí? Entonces, noten que aquí lo que se está utilizando son las partículas de superficie. Nos estamos refiriendo a este segundo tipo de vacunas, las proteicas o de subunidades proteicas. Bien, para estas dos, entonces, acá nos inyectan estos virus y acá nos inyectan solo partes de él. Hay unas vacunas un tanto más sofisticadas que de las 9 que les cuento todavía no hay ninguna, pero que en lugar de utilizar proteínas extraídas como tal del virus, se utilizan proteínas que han sido sintetizadas en el laboratorio, ¿sí? Que son sintéticas. Estas van a tener una gran ventaja y se van a empezar a producir también, pero ahorita no son de las que están en la avanzada, digamos así. El siguiente tipo de vacunas que hay ahorita en desarrollo dice que son vacunas con virus replicativos y no replicativos. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Fíjense, esto que ven acá en esta imagen es el coronavirus como nosotros lo conocemos, con su material genético, que sabemos que ahora es RNA. Pero ¿qué es lo que se hace? Se toma ahora el material genético de este virus y se mete o se pone dentro de otro virus, ¿sí? Un virus que nosotros ya conocemos muy bien y que sabemos cómo utilizarlo en el laboratorio, cómo producirlo, cómo ensamblarlo. Algunos de esos virus que ya conocemos muy bien se llaman adenovirus. Afectan a muchos mamíferos, también afectan a los humanos, pero nosotros ya los conocemos de hace tanto que sabemos cómo ensamblarlos, les digo, y qué reglas siguen. Entonces, si nosotros modificamos el material genético de este virus, quitándole las proteínas que lo hacen infectivo, y solo ponemos la proteína de superficie, la proteína S del coronavirus, generamos un virus que se llama recombinante, ¿sí? Este virus se puede introducir al huésped de manera segura y lo único que va a hacer es expresar la proteína S y generar la respuesta inmune, ¿sí? Pueden ser replicativos o no replicativos, depende qué tantos genes le dejemos al virus. Si son replicativos, la respuesta se va a mantener durante más tiempo. Si son no replicativos, normalmente la respuesta es a corto plazo y va a requerir una siguiente dosis, ¿sí? Pero aquí estamos utilizando un virus que ya conocemos, que totalmente controlamos, y le ponemos material genético del que nosotros queremos combatir, solamente un fragmento de él. En este caso, recuerden, la proteína S. Y por último, están las vacunas de ácidos nucleicos. Estas son muy interesantes porque hasta este punto de la historia son prácticamente inéditas, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hay ahorita en estas vacunas? Que se nos inyectan ácidos nucleicos, ya sean ADN o ARN. En el caso particular de las vacunas contra COVID, se ocupa ARN, ¿sí? ARN de cadena sencilla. Recuerden que yo les dije hace rato que el coronavirus es un virus que adentro de su cápside tiene ARN, pero que ese ARN es muy frágil, ¿sí? Entonces hay que protegerlo. Estas vacunas extraen un trozo de ARN del virus que codifica para la proteína S, recuerden, que es la que despierta la respuesta inmune, y se recubren, como es muy frágil, este ARN lo recubren con una membrana de lípidos, ¿sí? Es decir, se encapsula en lípidos para darle protección. Y estos lípidos, estas vamos a llamarle así esferitas de ARN recubierto por lípidos, es lo que se inyecta en la vacuna. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a las células? Esta esferita entra en nuestras células, este ARN es reconocido dentro de nuestras células y lo ocupa para producir proteínas, ¿sí? Esas proteínas que se produzcan de este ARN eventualmente van a producir en nuestro cuerpo la respuesta inmune, que va a llevar, como ven acá, a la generación de anticuerpos específicos y linfocitos T específicos para el coronavirus. Bien, quiere decir que cuando nos llegue a infectar el coronavirus ya como tal, tenemos anticuerpos y linfocitos T. Estas vacunas son muy interesantes porque en lugar de inyectarnos las proteínas, hacemos que las células de nuestro cuerpo produzcan las proteínas. Nosotros solo les damos las instrucciones moleculares, que son este ARN, y ellas solitas van a producir la proteína. Bien, esto echa mano de un concepto en biología molecular que se llama el dogma central de la biología molecular, en el que nosotros ya sabemos que la información genética fluye en una dirección principalmente, de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Bien. En esta tabla, lo que ven son estos 9 proyectos más avanzados, ¿sí? Las vacunas de las que nos hablan en todos los segmentos de noticias, ¿sí? Vean que acá tenemos, en esta tabla, dice tipo de vacuna, compañía u organización que le está produciendo, el país del que proviene, número de dosis que requieren ser aplicadas, la forma en la que se va a inmunizar y algunas observaciones que se han tenido. Fíjense que acá tenemos esta primera que dice que es una vacuna del tipo inactivada, como les platiqué en la diapositiva pasada, el primer caso, virus inactivados, en este caso con aluminio. Esta fue producida o se está produciendo en el Instituto Wuhan, en colaboración con Sinopharm, que es una empresa farmacéutica china, y este es un instituto chino. Recuerden que supuestamente en Wuhan surgió el virus, ellos enseguida se pusieron a trabajar, y esta es una vacuna que requiere 2 dosis de manera intramuscular. Se ha visto que 6% de las personas que fueron vacunados han tenido algún tipo de reacción adversa, pero ha seguido adelante en sus pruebas. Entonces, vean, tipo inactivada. Aquí hay otro de tipo inactivada. Este es, en lugar de con aluminio, es con formaldehído y aluminio. Yo les decía que se pueden inactivar con diversos procesos, los virus. Esta la produce Sinovac Biotech, también de China, 2 dosis intramuscular. Y esta han reportado que con estas dosis produce anticuerpos a los 14 días. Esta es otra vacuna que se ha producido y avanzado en su trabajo en China por una compañía que se llama CanSino. Esta es de las más sonadas, pero esta, en lugar de utilizar virus inactivados, ocupa virus no replicativos, del caso adenovirus, como yo les dije, que es ADN5-nCoV. Este es el nombre que le han dado. Esta solo requiere una dosis para la inmunización intramuscular y se ha reportado que produce anticuerpos a los 14 días. Acá llegamos a esta vacuna que está siendo desarrollada por el Instituto Gamaleya en Rusia, ¿sí? Esta es la famosa vacuna rusa. Y la manera o el tipo que tiene de vacuna es que utiliza virus no replicativos. Igual un adenovirus es muy parecida a la que produce China con la industria CanSino, ¿sí? Igual una dosis y se ha visto que produce anticuerpos y células T citotóxicas. Esto es muy interesante porque hasta el momento es la primera vacuna que vemos que produce ambas respuestas.
producción de anticuerpos y generar las células citotóxicas, es decir, genera respuesta humoral y respuesta celular. Esta otra también es muy sonada, es producida y desarrollada en Estados Unidos por la compañía Moderna, ha sonado mucho, que lo que utiliza son ARNs mensajeros pequeños encapsulados con lípidos. Es el último tipo de vacunas que les conté en la diapositiva anterior, ¿sí? 2 dosis intramuscular y produce anticuerpos y células T citotóxicas, un efecto muy similar a la que reportan la vacuna rusa. Esta otra vacuna de Estados Unidos, de una empresa que se llama Novavax, esta es recombinante, ¿sí? Ocupa fracciones de la proteína S recombinante. Yo les decía que se puede ocupar solamente un trocito de ella. Y también produce anticuerpos y células T citotóxicas. Estas tres ya están produciendo una respuesta muy buena, dual en la respuesta inmune. Esta también es muy sonada por esta alianza de empresas entre Estados Unidos y Alemania, liderada por Pfizer, que también produce un ARN mensajero encapsulado con lípidos similar a la de Moderna. La diferencia con la de Moderna es que los lípidos que se utilizan para encapsular en la de Pfizer son más delicados y por eso, no sé si han oído en las noticias, que esta tiene el problema de que requiere un almacenamiento en frío muy frío, a menos 70, menos 80 grados, comparado a esta de Moderna que, según ellos, se puede almacenar hasta a menos 20 grados, que es mucho más fácil de lograr. También se ha visto que produce anticuerpos y células T citotóxicas y que tiene una buena eficacia a mitad del ensayo, ¿sí? Hasta cuando esto fue reportado. Esta penúltima que ven acá dice un virus del tipo virus no replicativo adenovirus, muy parecida a estas otras, la de CanSino y la de Rusia. Esta es desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa inglesa AstraZeneca. Y las observaciones que ha tenido, esta vean que solo es una dosis, produce anticuerpos y células T citotóxicas, pero se han visto algunos efectos adversos en algunas personas. Por eso se pararon algunas de sus pruebas en Estados Unidos, ¿sí? Y por último, de estas vacunas más avanzadas, tenemos acá a la que desarrollan Janssen Pharmaceuticals, que es una empresa belga, pero que después fue adquirida por Johnson & Johnson, que utiliza un virus no replicativo, como los que utilizan estas vacunas, la de Rusia y esta de China, ¿sí? También produce buena cantidad de anticuerpos, pero en Estados Unidos igual separaron sus pruebas solo en Estados Unidos porque pudieron detectar algunos efectos adversos, ¿sí? Entonces, de todas estas 9 vacunas, que son las más avanzadas, que se espera que de hecho ya a partir de diciembre algunas de ellas se puedan empezar a aplicar, solamente hasta lo que yo he leído y lo que investigué, esta vacuna de CanSino ya tiene pruebas en México, ¿sí? Hay ya voluntarios apuntados, ya se ha aplicado en algunos mexicanos con resultados alentadores, ¿sí? Esta prueba de CanSino. Perdón, esta vacuna de CanSino. Y bueno, esto nos hace ver que pues las vacunas están a la vuelta de la esquina, por así decirlo, ¿sí? La pregunta obligada es, ¿la vacuna para cuándo? Y esta pregunta viene también porque pues todos nos estamos desesperando. Hay una gran expectativa de parte de todos, ¿sí? Por eso les pongo aquí que esa expectativa, esa de alguna manera impaciencia, desesperación, no solamente es de nosotros como ciudadanos comunes, sino vean que esta presión, como se los pongo acá, es ejercida desde los gobiernos, la sociedad en general y organizaciones mundiales como la Organización de la Salud. Y entonces toda esta exigencia, toda esta presión ha hecho que los avances se aceleren, ¿sí? Pero las empresas farmacéuticas y los institutos de investigación que están desarrollando estas vacunas, la única manera que tienen de acelerar esto es obviando o brincándose algunas fases clínicas, ¿sí? Esto no se hace nada más porque sí, sino que lo que hacen para poder obviar algunas de estas fases clínicas es aumentar la cantidad de personas en las que se prueban. Bien, por eso les cuento aquí
que estas empresas, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de Novavax, de Moderna, de Pfizer, de Janssen, han logrado eliminar algunas de sus fases de pruebas para acelerar que la vacuna se libere, incluyendo más voluntarios para prueba. Noten que acá 10,000 voluntarios para Novavax, 30,000 voluntarios para Moderna, 44,000 para Pfizer, 50,000 para AstraZeneca, 60,000 para Janssen, ¿sí? Son muchos voluntarios, es una cantidad muy grande comparada al desarrollo de otras vacunas y es lo que ha hecho que se pueda avanzar tan rápidamente. Lamentablemente, el número de voluntarios en las que se ha probado la vacuna, por ejemplo, algunas vacunas chinas y la vacuna desarrollada en Rusia, no ha sido reportado con claridad, por eso es que muchas opiniones todavía no tienen como evidencia que los haga confiar en esas vacunas, ¿sí? Ahora, según las previsiones, si todo esto va avanzando tan aceleradamente, las primeras vacunas que se liberarán, tanto sus resultados como ya, digamos, a la población y al mercado, serán la que desarrolla Pfizer y la que desarrolla Moderna. Se piensa que para este diciembre, ya en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea, empiece la inmunización. Y la de AstraZeneca en enero de 2021, ¿sí? Entonces, están a la vuelta de la esquina las vacunas. En México, pues ya estamos a la espera, ¿sí? Ya hay una calendarización, no una calendarización de entregas de las vacunas, porque lo que sucedió en México es que adelantándose, y en muchos países adelantándose a cuándo iban a estar listas, empezaron a firmar contratos con estas empresas productoras, comprometiéndose a que para tales fechas iban a tener tales dosis, ¿no? Disponibles para la inmunización. Y entonces vean que para México se tiene calendarizado que en teoría, empezando desde este diciembre hasta el diciembre del siguiente año, es decir, todo este año va a empezar una inmunización con las vacunas, principalmente de Pfizer, de CanSino, de AstraZeneca y de COVAX, que yo no les mencioné como tal como empresa, porque esto es un conglomerado de desarrollo, no de empresas, sino de institutos de investigación de diversos países para generar también vacunas. Entonces, México tiene estos contratos, ya tiene de alguna manera apartadas dosis, y vean que en el lapso de este año, el grueso de la vacunación va a suceder entre marzo y agosto, se espera que se apliquen, se inmunice a cerca de 117 millones de personas hacia el final de 2021, que es prácticamente la totalidad de la población de México. Entonces, hay muchos planes ya para la inmunización. Como les mencionaba ayer el doctor Julián, que me gustó también la expresión, pues la caballería está a punto de llegar y hay que ser pacientes. Esta es la charla que les tenía por hoy en términos de las vacunas. Gracias por su atención, chicos. Si tienen alguna duda, aquí estoy. Y aprovecho pues para contarles que si tienen algún interés sobre lo que es biotecnología, quizá estudiar biotecnología, pueden visitarnos acá en la página de la UNPA o particularmente podrían revisar las redes sociales de la UNPA, tanto de la universidad, tanto la carrera en biotecnología como de la universidad, por si tienen algún interés, quisieran visitarnos, si quieren hacerse biotecnólogos. Muchas gracias y espero sus dudas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, chicos, bueno. Disculpe. No sé si tengan alguna duda, díganme. Es que no sé si pueda presentar bueno, de las diapositivas que puso, una en donde aparece cómo se combate el cuerpo a los virus. Una de las presentaciones, creo que fue la primera, la segunda que puso. Es que quisiera tomarle una captura de pantalla. Porfa, no sé si pueda. Permíteme, sí. ¿Quién eres? Es que no vi ahí tu nombre aparecer. Emiliano Espíndola. Ok. Bueno, en la que la pongo, vayan pensando en alguna
¿Otra duda, chicos? Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Sobre las vacunas? En la plática lo que hicimos fue revisar pues cómo se lleva a cabo la respuesta inmune, porque les digo, si no conocemos cómo se lleva a cabo la respuesta inmune, no entendemos en realidad cómo funcionan las vacunas, ¿sí? Las vacunas lo que hacen es elicitar o despertar la respuesta inmune en el huésped sin necesidad de exponerlo al patógeno como tal. Entonces se utilizan diversas estrategias. A mí me parece muy interesante que de los proyectos más avanzados se sigan utilizando algunas de las modalidades de vacunas más, vamos a ponerle viejas y convencionales, como las de virus inactivados, pero algunas apuestas mucho más, vamos a decirle, atrevidas, como las de ácidos nucleicos. Y fíjense que son esas las más novedosas y las más atrevidas y las inéditas, las que van a salir primero, las de Pfizer y de Moderna, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? De mi parte no hay ninguna duda, estuvo muy, muy bonita la información, muy completa y muy certera. Muchas gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Cómo funcionan? ¿Para cuándo vienen? ¿Cuánto van a costar? ¿Cómo se van a aplicar las vacunas cuando ya, digamos, que ya estén en el mercado? Pues mira, lo que he leído es que va a haber como una priorización, ¿sí? Se les va a dar prioridad a algunos sectores cuando estén disponibles las vacunas. A la mayoría de los países, incluidos México, antes de llegar al mercado, van a llegar primero a la seguridad social, ¿sí? Porque quien en realidad los está comprando es el gobierno para aplicarse a través de los institutos de seguridad social. Y esos institutos van a tener una lista de prioridad. Entre los primeros que se tienen que vacunar, pues son las personas que están en la primera línea, ¿sí? Que son el personal médico. Entonces ellos son los que primeramente se van a vacunar. Después de ahí van a ser el sector de la población de alto riesgo, por ejemplo, que esté en actividades esenciales, que tienen que mantenerse trabajando, pero hay que protegerlos. De ahí poblaciones en riesgo debido a, por ejemplo, edad o propensión a algunas enfermedades. Y en última instancia, en esas prioridades, pues la gente, vamos a decirle así, con defensas un poco más altas, ¿sí? Jóvenes, adultos de mediana edad, ¿sí? Que son capaces de resistir de mejor manera la enfermedad si les diera sin antes tener la vacuna. Pero como vieron en la información que les presenté, pues al menos los planes para México es que en el lapso del siguiente año, prácticamente la totalidad de la población esté vacunada. Ok, muchas gracias. Yo pienso también que van a empezar a proliferar y van a empezar a ver maneras de conseguir las vacunas en el mercado, es decir, comprarlas, ¿sí? Y en esencia tú comprarlas e írtelas a aplicar. Pero la verdad es que pienso que la mayor campaña de vacunación va a ser mediada por los institutos de salud pública. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctor, yo tengo una duda. Dígame, profesora. Mire, ¿qué tan efectivos van a ser esas vacunas? O sea, porque yo, mire, le voy a platicar un caso. Yo, hace muchísimos años, ¿qué será? Hace unos 15 o 20 años atrás, acababa yo de iniciar en el CEBETIS y me puse una vacuna que yo le decía la antigripal, no sé, ahorita le dicen la de influenza, y me puse gravísima. Y hasta la fecha yo no me voy a poner esa vacuna jamás. Yo prefiero mis remedios caseros o alguna otra cosa, pero yo no me puedo, porque me vi muy mala. Todo un año con gripa, doctor, y no me fue el único caso mío. Una compañera también se puso esa vacuna y se vio malísima.
malísima igual. Entonces, desde esa vez nosotros ya no nos ponemos ni una vacuna. Bueno, en el caso de nosotros. Sí, Los sí. demás, me imagino que sí. Yo he visto que mi mamá se pone, que mi mamá ya es una señora grande, y sí se pone las vacunas y a ella les ha hecho muy bien, mi papá también, pero yo, pues yo no, yo no me la pongo, le pongo a mis hijos, pero yo no, porque le digo, yo ya tuve una experiencia muy fea, una experiencia muy fea, o sea, muy horrorífica, que yo lloraba de unas gripas, unas tos, una cosa horrible que pasé yo. Y médicos y médicos y médicos, y mucho dinero gastar en tanta medicina, doctor, muchísima medicina y nada, hasta que ya un día cansada de una tos, inyecciones y más inyecciones, un día dije yo, no, me voy a poner, me voy a tomar miel con ajo, porque yo digo que la miel, y empecé a investigar, es antiséptico, es cicatrizante, y el ajo, las funciones que tenía. Hasta ahí, desde que yo tomo la miel con ajo, hasta ahí, gracias a Dios, yo ni una gripa, ni tos, ni nada. Por eso le digo, ¿qué tan efectivo serían esas vacunas? Porque como que las están haciendo muy a la prisa y a mí me da miedo, la mera verdad. Sí. Mire, la efectividad de las vacunas ha sido pues, motivo de mucho debate, ¿sí? Porque precisamente muchas de las empresas y de los institutos que las están desarrollando reportan efectividades altas, pero uno esperaría que nos dijeran, son efectivas al 100%, pero ninguna ha dado ese nivel de efectividad. Y la verdad es que es difícil que se dé una efectividad al 100% de las vacunas. Sin embargo, pues los porcentajes de efectividad que nos han dado, más allá del 80% en la mayoría de ellos, es muy bueno, ¿sí? Existe, obviamente, la incertidumbre y hasta cierto punto la incredulidad debido a lo que pensamos que pues se están haciendo al vapor las vacunas, ¿no? Esto es una enfermedad que nos empezó a quejar, un virus desconocido que lleva año y medio con nosotros y ya después de un año tenemos vacunas y 200 proyectos y 9 de ellas ya a punto de producirse. Y podría surgir la inquietud de decir, bueno, ¿y esto no está saliendo al vapor? ¿No es una carrera por ganar las ganancias? También lo es. Pero lo que es cierto, y yo les contaba, es que actualmente ya no estamos partiendo desde cero en el desarrollo de vacunas. Hay mucho conocimiento acumulado que permite estos avances tan rápidos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, que mucha gente se está ofreciendo de voluntaria para probar las vacunas y esto valida los efectos a nivel de muestras grandes de personas, ¿sí? Porque cuando las pruebas se hacen en unas muestras pequeñas, se incurre en un sesgo de si ese efecto va a ser aplicable al grueso de la población. Y esto tiene que ver con lo que usted me contaba, porque las vacunas tienen diversos efectos en las personas porque nosotros somos metabólicamente diferentes entre sí. Esto quiere decir que respondemos diferentes a ciertos medicamentos, respondemos diferente a diferentes tipos de vacunas, ¿sí? No hay medicamento que nos caiga bien a todos. Eso es una realidad. Y se pueden dar estos efectos. La manera de minimizar que los efectos adversos, como los que usted me menciona, aparezcan lo menos posible, es hacer la muestra más grande, que es lo que están intentando hacer muchas empresas con este número de voluntarios tan altos. Tratar de ver que el efecto sea lo más parejo posible. Sin embargo, siempre va a existir eso. Usted me contaba que en su misma familia tiene miembros de ella que no respondieron de la misma manera que usted, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar expuestos a esos, digamos, efectos variables de la aplicación de una vacuna u otra, pero hasta donde van los resultados ahorita y con el nivel de certeza estadística adicional a todo lo que es el fundamento de las vacunas, parece que van por muy buen camino. Siempre se va a correr el riesgo, pero pues bueno, creo que es un buen momento para digamos, recuperar la fe en la vacunación. Pero también es cierto que, por ejemplo, la medicina tradicional tiene efectos benéficos. La gente no se toma test y no utiliza
la miel con limón o algo así de la nada. En realidad sí tienen algunos efectos, sin embargo hay enfermedades que van a requerir un nivel de respuesta inmune mucho mayor, ¿sí? Una ayudadita, por así decirlo. Entonces, espero que eso resuelva su pregunta. El asunto es que todos respondemos de manera diferente a las vacunas. Y yo les contaba ahorita, haciendo un poco más larga la respuesta, que van a haber, al menos de las primeras vacunas, 4 diferentes tipos. Entonces, puede ser que uno sea más sensible a las vacunas de virus atenuados y me caiga mejor la vacuna de ácidos nucleicos. Y ahí va a estar un problema, entre comillas, para saber cuál es la que mejor me cae y si la que me van a aplicar es esa. Pero hasta el momento los resultados como que las homologan a todas, como que están dando buenos resultados todas. Gracias, doctor. Bien, acá en el chat vi que alguien escribió, permítanme. Daniel Mesa preguntó que si todas las vacunas costarían lo mismo. Eso es una muy buena pregunta. Cuando se empezó a dar los primeros datos, que algunas vacunas ya iban avanzando hacia la producción comercial, surgieron algunos estimados que iban por dosis, que iban de 25 a $40 por dosis, lo cual quiere decir que era como entre 500 y 1,600 y 1,200 pesos por dosis para la mayoría de las vacunas. Pero también va a depender de digamos, el nivel de producción industrial que tenga cada una de las casas productoras y obviamente el proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacunas de virus atenuados son relativamente baratas de producir, relativamente baratas de mantener y de transportar. Entonces pensaríamos que una vacuna como las primeras chinas que yo les conté serían más fáciles más baratas de adquirir, por así decirlo. A diferencia de las de Pfizer y Moderna, que como por su composición requieren mantenerlas en una cadena de frío muy intensa, pues esa infraestructura es cara. Entonces eso, adicionado al proceso de producirlas, podría hacerlas un poco más caras que las otras. Pero la diferencia no debería ir más allá de un 20-30%, según lo que yo he leído, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Me parece interesante esto del precio porque aparentemente, ya que estén las vacunas disponibles, sería hasta más barato vacunarse que hacerse la prueba contra COVID. Pero de eso de las pruebas les van a platicar, no me acuerdo si hoy o mañana tienen la charla con el doctor Miguel sobre diagnóstico. Es ahorita a las 12, maestro. Ah, muy bien. Bueno, entonces se los van a contar en un ratito. ¿Alguna otra duda, chicos? Aprovechemos ahorita aquí que estamos platicando. ¿No? Bueno, chicos, pues si no tienen más dudas, muchas gracias por el espacio para poderles hablar sobre las vacunas, ¿no? Doc, le hicieron una pregunta ahí. Sí. Cruz, Luis. Ajá, Luis Martínez, gracias, Fernando. Dice, ¿qué efectividad tendrá en el cuerpo humano? Va un poco de la mano con lo que platicábamos, Luis, hace un ratito, porque la efectividad que va a tener las vacunas, por ejemplo, las casas productoras nos están dando ahorita un porcentaje, 80-90% de efectividad, que quiere decir que en 8 o 9 de cada 10 personas que se prueba, se desarrolla la respuesta inmune. Eso se puede interpretar de manera simple, ese porcentaje. Pero, específicamente, la efectividad que tendrá se tiene que determinar a nivel de cada persona, ¿sí? Nosotros podemos tener una idea a grandes rasgos, pero pues va a depender de cada persona y del tipo de vacuna que se le aplique. ¿Sí? Bueno. También aprovecho para contarles que estamos preparando que estas pláticas queden grabadas y después se suban a algún repositorio digital tipo YouTube para que las puedan
ver de nuevo, por ejemplo, los alumnos que no pudieron estar en esta sesión por el límite de cupo. Gracias, doctor, Bueno, por pues si no todo el tienen apoyo que nos han dado. de nada, es un gusto platicarles y despertar como la curiosidad científica en todos los chicos. Así es. Muchísimas gracias. La verdad, yo toqué muchas puertas en otras escuelas y la única que siempre me apoya es la Universidad del Papaloapan y les agradezco infinitamente todos los apoyos que nos han brindado, no nada más con la Semana de Ciencia y Tecnología, también me ayudaron con lo de la Exporienta y la verdad estoy súper agradecida con, y no es porque sean ustedes, pero yo siempre he dicho que ahorita la mejor escuela que hay aquí en Tustepec es la UMPA y lo tengo comprobadísimo. Muchas Sí, gracias. Descuide, una de las mejores escuelas. nos gusta pues ayudar y compartir el conocimiento. La verdad es que si uno aprende y no lo comparte, pues es como, no carece de sentido. Por eso nos gusta